¿Partiendo ya? Sí, sí. Sí, se ve. Bien, vamos a empezar con el práctico 2. Voy a cerrar esto acá. Así que yo copié el ejercicio, el primer ejercicio del práctico para hacer análisis gráfico de funciones, ¿sí? Pero puse otros ejemplitos como para que podamos seguir viendo, para que no se queden sin ejercicio. Bien, voy a correr esto de acá. Bien, lo primero que nos pide es analizar si las curvas son función, y en caso afirmativo hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo de las características, ¿sí? Entonces, acá tenemos 3 curvas, y para ver si representaban una función en forma gráfica, nosotros teníamos una técnica que es que podemos ir generando, a ver, rectas verticales, y si las rectas cortan una sola vez, entonces estamos en presencia de una función, ¿sí? ¿Por qué era esto? Por la definición de función, ¿sí? Que decía que para un valor del dominio le correspondía sí o sí solo un valor de imagen, ¿sí? O de conjunto de llegada. Entonces, si nosotros vamos trazando rectas verticales y cortamos una sola vez a la función, bueno, ustedes traten de que sean verticales, ¿no? Si cortamos una sola vez, entonces estamos en presencia de una función, ¿sí? Entonces, esta es función. Esto lo habían alcanzado a ver, ya habían podido avanzar con este ejercicio, no sé si habían podido arrancar. Si lo hacemos para el Sí, punto 2, o eso sea, dicen este que sería sí. bien, este sería el 1, este sería el 2, y este sería el 3. Entonces, en el 2, ¿tenemos función o no? Podemos ver que para un mismo valor de x, corresponderían 2 valores de y, entonces esto no es una función, ¿sí? Esto es un constante, pero no es una función. Y en este caso, si trazamos rectas verticales, podemos ver que también cortamos un solo punto, entonces estamos en presencia de una función. Bien, ahora, a ver si puedo borrar todo esto. En algún momento lo hice sin querer y estuve re feliz, y ahora si lo puedo borrar todo junto. Ahí está. Encontré una nueva aplicación de mi tableta que me permite borrar todo para atrás. Cuando no la quiero usar, siempre me sale. Bien, esta habíamos dicho que era función, así despejaba un poco el power. Ahora vamos a ver para qué valores está definida, o sea, el dominio, y cuáles son los valores de la imagen. Nicolás dice que levantó la mano. ¿Puede ser? ¿Tiene algo para decir? No sé si en el chat estaban haciendo alguna consulta. Ahí en el chat estaban preguntando por otro ejercicio, Sabri. El tema que vos sos la que vas a ver quienes levantan la mano, porque vos tenés el hospedador. Ah, ¿viste? Yo sabía que O sea, si querés que te ayude con eso no iba a eso. ser bueno. Sí, yo veo que levantó la mano Nicolás, Bien. porque me quedó acá la barra de tareas, así que me sirve, pero no sé qué quiere decir, así me pueden ir diciendo si hay algo en el chat. Sí, por ahora no. Bueno, nosotros en esta imagen podemos ver un pedacito nomás de la función, ¿sí? Pero podemos considerar que esto sigue para allá, esto sigue para allá, o sea, sigue creciendo infinitamente, y entonces podríamos decir que podemos tomar todos los valores de x, desde menos infinito hasta más infinito, y vamos a encontrar un valor funcional, ¿sí? Entonces, gráficamente, nosotros podríamos decir, sin tener la expresión de la función,
que el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Ahora, para esos valores funcionales, para esos valores de x, perdón, los valores funcionales ya no son todos los reales. Fíjense que arrancan desde acá, ¿sí? Que si no me equivoco es 1, 2, 3, 4, 5, desde menos 5, lo que ponemos grande. Arrancan desde menos 5, y sí, para más infinito se van hasta, o sea, si para arriba se van hasta más infinito. Entonces podríamos decir que la imagen de f ya tiene otro color, es de menos 5 hasta más infinito. ¿Sí? El dominio lo vemos en el eje X, lo voy a poner acá, y la imagen la vemos en el eje Y. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta era, o el siguiente inciso era, indicar para qué valores de X la función es positiva. La función es positiva, o los valores funcionales son positivos, cuando estamos por arriba del eje X, ¿sí? Para los X, podríamos ver desde acá para acá, y desde acá para acá, ¿se ve? Para acá y para acá. Ahí encontramos que la función se encuentra por encima del eje X. Entre este valor y este valor, que ahora vamos a ver cuál es, o no importa, le ponemos un valor, ponemos una letra A y B. Entre este valor y este valor, la función es negativa, porque se encuentra por debajo del eje X, ¿sí? Por ejemplo, este punto tiene un valor menos 1, ¿sí? Menos 2, y así, toda esta parte negativa. Como nos piden solo positiva, lo vamos a escribir en forma de intervalo, y vamos a poner que f es positiva, ¿sí? En el intervalo, desde menos infinito hasta A, abierto, porque Profe, A es disculpe que le 0, no es ni interrumpa. positiva ni negativa, ¿sí? Hay chicos en la sala de espera para entrar a la clase. A ver, yo creo que había deshabilitado la sala de espera. Sabri, si querés pasame el hospedador y yo me voy Sí. encargando de esas cosas. Así vos podés desarrollar Yo tranquilo. puse, pero supuestamente dice habilitar. Bueno, a ver si cómo hago eso. Voy a cambiar. No te encuentro. ¿Todo bien? Hacer hospedador. Y la... Ahí está. A ver si puedo ver. Ahí está. Ahí estoy. A ver, Tengo ahí estoy. entendido que había eso. La sala de espera. Sí, está deshabilitada la sala de espera. El tema es que a veces cuando ingresan, les pide ingresar a su cuenta de Zoom porque es, a ver cómo quedó acá, a ver si quedó configurada como una... No, no está bloqueada la reunión tampoco, pero bueno. Está liberada la sala, así que no tienen que tener inconvenientes para ingresar. Bueno, entonces volvemos a lo que estábamos. Era positiva desde menos infinito hasta A, y es positiva desde B hasta más infinito. ¿Ah? Lo tengo como lápiz. Y entonces en B más infinito, ¿sí? Fíjense que no podemos tomar ni A ni B, porque recordemos que en A y B es 0, y 0 no es positivo, así que serían intervalos abiertos. Después nos pregunta para qué valores de X la función es creciente, ¿sí? La función es creciente cuando yo tomo valores de X que están creciendo, ¿sí? Un valor de X, por ejemplo, este valor de X, que va a ser X0, ser X1, ¿sí? X1 es mayor que X0, ¿sí? Y si yo me fijo en su valor funcional, lo voy a poner acá, si X0 es menor que X1, o lo que dije antes, al revés, para que sea creciente, el valor de X funcional de X sub 0 tiene que ser menor que el valor funcional en X1, ¿sí? Los
valores ¿Sabri? funcionales son cada vez mayores a medida que las X son mayores, ¿sí? Ahí tenés una consulta de Ramiro que pregunta si cuando tomás la imagen utilizás corchete para los números distintos de 0. El ¿Cómo? intervalo de la Perdón, no imagen, entendí. el Sí. intervalo de imagen siempre utiliza corchete para los números distintos de 0, distinto a infinito, perdón, dice ahí. Si siempre usás paréntesis, No, entonces. en la imagen y el dominio se usan corchetes cuando podemos tomar el valor. Y cuando tendemos a más y menos infinito, siempre se usa paréntesis, porque nunca podemos tomar el valor. Siempre estamos hablando de un número cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Se entiende, Ramiro? No sé si se entiende. Tomé Listo. acá corchete Sí, ahí entendió. porque el 5 sí lo toma. Fíjense que acá está el 5 si pudiéramos hacer un zoom. Bien, buenísimo. Entonces, cada vez mayores, fíjense que de este lado de la curva voy tomando un X cada vez mayor, ¿sí? Y el valor funcional va siendo cada vez menor. Entonces, del lado izquierdo de Y, la función decrece. Pasa al revés. Voy tomando valores cada vez más grandes y la función es cada vez más grande. Los valores funcionales van creciendo, por lo cual esta rama es creciente, ¿sí? Entonces F es creciente en 0, infinito, ¿sí? Acá de vuelta no puedo tomar el 0, ¿sí? Es un intervalo abierto. Y de ahí hacia la derecha, para todos los valores de X, o sea, hasta más infinito, la función crece. A ver, Sabri, dice Ahí, Aileen, sí. cuando las curvas sean como la primera, ¿el intervalo siempre va a ser cerrado para el primer número? O sea, vos decís en el -5, por ejemplo, en este caso. Claro, pregunta si siempre, por ejemplo, si tuviéramos una cuadrática con centro en -3, 0, si siempre en el valor que tome el vértice de la parábola, en este caso, va a ser siempre corchete. Mientras lo tome al valor, A ver sí. si acá hago el dibujo. Si yo tengo una parábola así, bueno, que sigue para arriba, disculpen la prolijidad, ¿no? Pero sigue para arriba acá, esto es Y y esto es X. Este valor A siempre lo toma, ¿sí? Salvo que tuviéramos un agujerito, por ejemplo, acá, pero como no lo tenemos, ¿sí? Claro, Aileen Continua. pregunta cómo sé si lo toma. Entonces, Claro, te van a indicar si ese valor corresponde a la siempre, función, lo claro, sí. toma. Si no, si hay un agujerito, como decía recién Sabri, o Lo podés, expresamente, claro, o expresamente te indican que no se toma ese valor, entonces ahí vas a usar paréntesis. claro. Sí, Y puede ser ahí, expresamente, también puede ser por la expresión de la función, que no la claro, tenemos en este caso. ahora vamos a ver funciones Función por a la- trozos o partidas y puede pasarnos que el punto no esté definido. Exacto. Ahí también preguntan, Sabri, ¿por qué f es creciente entre 0 a más infinito? ¿Por qué desde 0? Preguntaban algunos. Bien. Se entendió por qué una función es creciente, cuándo es creciente y cuándo no? Si se entendió eso, volvemos a analizar el intervalo. Algunos, ahí están poniendo que sí algunos. En cuanto Porque la a pregunta acá dice, sí, bien, cuando es creciente, a ver, lo voy a anotar acá, cuando es creciente, valores siempre. Un valor x sub 0 y un valor x sub 1. Por eso es que los intervalos de crecimiento siempre son abiertos, porque nosotros estamos comparando dos números. Dos siempre, y entonces en un solo valor no puedo determinar si es creciente o no. Considero dos valores siempre, ¿sí? Siempre uno más chico que el otro. Y después me fijo qué pasa con los valores funcionales. Voy a borrar acá, porque voy a hacerlo más genérico. Digo, siempre tomo dos valores, uno más chico, más grande que el otro. El primero es más chico que el siguiente. Entonces,
Si el valor funcional del primero es menor al valor funcional del segundo, entonces es creciente. ¿Sí? Estamos hablando de crecimiento estricto, ¿sí? No hay posibilidades que sean iguales, siempre menores. Y después, si pasa al revés, este valor es mayor al valor funcional para un x mayor, entonces decrece. ¿Sí? Nosotros analizamos acá, por ejemplo, este par, x1, x2, y vimos, ¿sí?, que el valor funcional para x sub 0 era menor que para x sub 1. ¿Sí? Entonces estoy en este caso, crece. Estas son definiciones que ustedes tienen que ver bien de la teoría, repasarlas si no las recuerdan. Es una definición. Entonces, siempre que vamos viendo que la rama como que se va para arriba, en forma, si lo decimos en forma criolla, dijera Federico, ¿sí? Si ustedes ven que la rama se va para arriba, quiere decir que los valores funcionales cada vez son más grandes. Entonces ese lado crece. Si la rama va para abajo, siempre analizando en aquel sentido, si la rama va para abajo, ¿sí?, los valores funcionales van decreciendo. Entonces, toda esta parte va decreciendo la función hasta que llega a su mínimo y después empieza a crecer. ¿Lo ven ahí? Entonces, si analizamos para qué valores de x, hay como acá en x igual 0 hay un quiebre, ¿sí? Para este lado pasa una cosa y para este lado pasa otra. Entonces, ¿dónde crece? Crece desde 0 a más infinito. ¿Se ve? ¿Ahora se entendió por qué crecimiento? A ver, ¿qué dicen en el chat? Creo que ahora sí. A ver, los que antes... Bueno, perfecto. Sí, Sabri, continuemos. Bien. Buenísimo. Y ahora me queda el último análisis, que era el de la función inyectiva. ¿Sí? Una función era inyectiva, ¿sí? Gráficamente nosotros lo podemos ver con rectas horizontales, ¿sí? Si yo trazo una recta horizontal, tengo que cortar una sola vez a la función para que sea inyectiva. Acá estoy cortando 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 valores distintos de x al que le corresponde el mismo valor de y. Y eso no puede pasar en una función inyectiva. En la función inyectiva, para distintos valores de x, siempre tengo que tener distintos valores de y. ¿Sí? Entonces, trazo rectas horizontales. Si corto más de una vez, entonces no es inyectiva. ¿Está claro, ¿Sí? chicos, eso? ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Sigamos, Sabri. Buenísimo. Entonces, ahí terminaría el análisis para esta función. Vamos a ir a esta, y lo único que creía que podíamos cambiar acá, fíjense, el dominio, rápidamente, son todos los reales, ¿no es cierto? Porque acuérdense que esta sigue creciendo para acá y sigue creciendo para acá. Entonces, el dominio de G, vamos a ponerle que está G, es todos los reales. La imagen de G, fíjense ahora, puedo tomar cualquier valor. Fíjense que esto sigue bajando y esto sigue subiendo para allá, o sea que voy a tomar todos los valores de la imagen, todos los valores del eje Y, ¿sí? Entonces esta también corresponde o es igual a R, a todos los reales. Positiva. Positiva dijimos que la función era cuando estaba por encima del eje X, entonces sería a partir de este punto, ¿sí? Abierto, que es menos 2. Puedo ponerle A o B también si quieren, para no estar tan estricta. Esto sería G, entonces es positiva en B más infinito. ¿Sí? De acá para allá la función se encuentra por encima del eje. ¿Y G cómo es? ¿Creciente, decreciente, cambia el crecimiento en algún punto? ¿Cómo lo ven?
Decreciente, dice Noelia. Creciente, dice Agus. Decreciente. En Bien. un tramo es constante, dice Belén. Sí, no, en realidad. Pareciera, lo que pasa es que no podemos hacer un zoom. A ver si podemos hacer un zoom. A ver si se puede. Ahí preguntó alguien, antes que se me vaya, Pero algunos casi no dicen, se alcanza a ver. siguen diciendo algunos decreciente y otro creciente, pero Nayara pregunta, si yo pusiera en dominio la función menos infinito a más infinito entre paréntesis, ¿cuenta igual que poner todos los reales? Sí. Bien. Esta forma sería una notación de conjunto. Si lo quisiéramos, porque acá no nos pide, no nos especifica qué notación usamos. ¿Sí? Cuando tenemos todos los reales, cuando tenemos de menos infinito a más infinito, en general, si no nos pide notación de intervalos, ponemos R, ¿sí? para hacerlo más rápido nada más. Esto es lo mismo, esto es en conjunto, notación en conjunto, por ahí cuando también le queremos sacar uno o dos números, también ponemos los reales menos de conjuntos formados por esos dos o tres números. Ahora el tema es cuando tenemos que sacar varios números del conjunto. Por ejemplo acá, cuando queremos poner positiva, ¿sí? Y yo tendría que sacar todos estos valores del conjunto, entonces no me sirve escribirlo en conjunto, prefiero escribirlo, o me sale mejor, queda más prolijo escribirlo así, en forma de intervalo. Bueno, vamos con el crecimiento. Voy a hacer acá, antes de que continúe con... Voy a borrar esto para poder analizar crecimiento. Cuando yo digo que analizo crecimiento, no es que solamente analizo cuando es creciente, ¿sí? Fijarse si la función crece o decrece. Después vamos a ver lo mismo que pasa cuando digo analizar paridad, ¿sí? No significa que solo analice si es par, es una forma de expresar. Vamos a analizar entonces el crecimiento de esta función. Voy a elegir un valor x cualquiera, y después voy a elegir otro mayor. Y me voy a fijar cómo son los valores funcionales. Este es el valor de f de x sub 0, y este es el valor de f de x sub 1. ¿Sí? X sub 0 es menor que x sub 1, y vamos a ver qué pasa con los valores funcionales. Junto con la x de acá. Fíjense, este es menor que este, ¿no es cierto? Entonces estoy en este caso. ¿Cómo era la función? Creciente, ahí están poniendo en el chat. Creciente. Bien, los que habían dicho decreciente, entonces, a revisar el concepto, ¿sí? En este caso es creciente en toda la Su expresión. dominio. Todo su dominio, exactamente. Faltaba completar acá lo que dijo Miguel, ¿sí? Este es creciente en R, o le podemos poner en más infinito, ¿sí? Y por último, voy a buscar otro color, a ver si puedo, un rojito. Vamos a ir trazando. Para mí, Sauri, que los confundió la flechita que le pusiste. ¿Viste la flechita que le pusiste como que seguía hacia hacia el menos infinito? Sí. Capaz que eso los confundió y por eso piensan que es decreciente en ese sector. El crecimiento siempre se analiza de allá, o sea, de izquierda a derecha. ¿Sí? Yo no puedo analizar el que pasa de acá para allá, así. Siempre analizo de izquierda a derecha, siempre tomo un valor y un valor mayor, que los mayores siempre están a la derecha, ¿sí? Entonces, esta flechita lo que indicaba es que esta curva sigue para acá infinitamente. No significa que vaya decreciendo para ahí, ¿sí? Porque el crecimiento lo voy a analizar aquí. Así analizo el crecimiento. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, función crece. Ahora yo había cambiado de color para hacer una línea horizontal, o varias líneas horizontales, todas las que se me ocurra, y siempre tenía que cortar en un punto. Y si siempre cortaba en un punto, ¿qué pasaba? Incluso en este punto, que por ahí alguna compañera dijo que parecía que era constante, la curva hace así. ¿Sí? Parece
como que acá se achatara, ¿sí? Pero no es que, no hace esto, ¿sí? Entonces siempre cortamos en un punto. ¿Cómo es la curva entonces? ¿Cómo es la función? Inyectiva, dicen. Todos aclaran, sí. Inyectiva. Es Bien. inyectiva. Bien. Entonces, este es el análisis que hay que hacer en el punto 1, para avanzar con los ejercicios del punto 1. Si se entendió hasta acá, entonces ya podrían hacer los, creo que son 6 o, bueno, un par más de ejercicios del punto 1. 6 son. Perfecto. ¿No hay duda? Clarito, Bueno, dicen. Buenísimo. Igual yo perfecto. quería hacer una acotación, Sabri, que estaba Sí. interesante. El otro día Marta o Fabiana en la clase de teoría les comentó de que podían buscar en la bibliografía para ir leyendo, ir viendo. Está el libro interactivo, que está muy interesante y tiene ahí unos ejemplos lindos como para que ellos lo puedan ver, en esto de ir haciendo las rectas verticales para verificar que una gráfica es función. Está muy, muy didáctico, como para que ellos puedan entrar y verlo, está buenísimo. Incluso también hay unos ejemplos, unos ejercicios como para ir viendo el dominio también. Eh, para que lo tengan en cuenta por ahí, si quieren aclarar un poco más el tema. Sí, sí. Perfecto, entonces. Ahora cedo el paso entonces a Lili, que va a explicar para que podamos avanzar un poco más con el punto 2, que es el dominio en un análisis de funciones, o sea, el dominio analítico. Me cierro acá, dejo de compartir. Ahí está, dejé de compartir. A ver, que ahí creo Ahí que te está. tengo que dar el compartir, Lili. A ver, dame 2 A ver, segundos. sí. A ver si puedo. A ver si te deja ahí. Sí, parece que sí. A ver, ¿qué se ve? Sí, ahí se está viendo. Genial. Bueno, lo voy a poner para que veamos la diapositiva. A ver. Ahí. Hoy vengo con puntero. Bueno, vamos a ver si podemos analizar algunos ejemplos de cómo sería un análisis más analítico del dominio de funciones. Voy a ir haciendo unos ejemplos. Vamos a empezar con este ejemplo. El otro día, Fabiana en la teoría ya les estuvo diciendo sobre cómo ir analizando cada función para ver si tenemos que hacer algunas restricciones, a ver qué valores de X tenemos que tomar o considerar que podrían ser utilizados para encontrar valores de la función. En el caso, vamos a analizar ahora, por ejemplo, los que tienen que ver con raíces o con expresiones racionales. Traigo unos 3-4 ejemplitos como para que veamos que es bastante sencillo este tema. Bueno, si tenemos un caso de una función f de x igual a una raíz con índice par en este caso, de x cuadrado menos 9. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que todo lo que está dentro de la raíz, o sea, el radicando de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es la primera condición que tengo que ver. Que todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo factorizar esta expresión y escribirla como, si se acuerdan cómo era esto, es una diferencia de cuadrados. Esto se podía escribir como x menos 3 por x más 3. Aquí yo lo que hago es pasar una expresión a un producto de dos factores.
y yo sé que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces acá vamos a tener que analizar como hacíamos con las inecuaciones. Vamos a analizar factor por factor a ver cuál es el signo, y aquí vamos entonces a analizar signos. Empecemos con el primer factor, el signo de x menos 3. Veamos, ¿cuándo se hace 0 esto? Cuando x vale 3. En 3 vale 0. Luego, yo sé que como es una expresión de grado 1, al pasar por el 0, una parte va a ser negativa y la otra parte va a ser positiva. Y me fijo entonces, si tomara un valor menor que 3, o sea, de los que están hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tomo un 2. 2 menos 3 es menos 1. Entonces, de este lado va a ser negativo. Y del otro lado va a ser positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si tomara el 4. 4 menos 3 es 1. Entonces, positivo del lado derecho. Bien, sigamos. ¿Se entiende hasta ahí? Es lo mismo que hacíamos cuando hacíamos para resolver las inecuaciones. Signo de x más 3, que es el otro factor. ¿Cuándo se hace 0? Cuando x vale menos 3. Entonces ahí pongo el 0 y vuelvo a analizar de qué lado es negativo, de qué lado es positivo. Si tomara valores a la izquierda, menos 4, menos 5, se me hace negativo. Por ejemplo, menos 4 más 3, menos 1. Entonces, del lado izquierdo negativo, si tomara un valor a la derecha, por ejemplo, el menos 2 más 3, ya es positivo. Entonces, del lado derecho es positivo. Luego analizo entonces el signo del producto. O sea, no me olvido que en estos puntos se hacía 0. Entonces, 0 por algo positivo se me hace 0 también en el 3. Y algo negativo por 0 se me hace 0 también en menos 3. ¿Qué pasa en los intervalos antes de menos 3, entre medio y después del 3? Entre menos infinito y menos 3, tomo negativo por negativo, menos por menos es más. Entonces, entre menos infinito y menos 3 es positivo. Entre menos 3 y 3, menos por más es menos. Así que negativo entre menos 3 y 3. Y entre 3 infinito me queda más por más, más. Entonces, como yo lo que necesito es analizar esta condición que le habíamos puesto para que x cuadrado menos 9 fuera mayor o igual que 0, eso es lo que tengo que mirar acá. ¿En qué intervalos queda mayor o igual que 0? Esto me va a quedar entonces entre menos infinito, menos 3 incluido, porque necesito que sea mayor o igual que 0, ¿sí? El 0 también va a estar incluido, por eso ahí va el corchete, unido a desde el 3 al más infinito. 3 incluido, por eso va con corchete. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el dominio de la función. Yo sé que siempre que tome un x que esté dentro de estos intervalos, voy a poder obtener un valor de f de x. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí se entendió Liliana, por lo menos. No hay ¿Sí? consultas. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Sigo entonces. A ver, Carmen levantó la mano, a ver. A ver. Ahí tenés reactivado el micrófono, Carmen. Sí, Profe, Carmen. buenas Sí. tardes, profe. Hola. Profe, yo tengo una duda acá cuando analizamos los signos, porque Sí. en uno de los ejercicios del práctico, yo creía haber comprendido esta parte de analizar los signos, pero en ese ejercicio me dio como tipo que los signos positivos, a pesar de que de hacer la multiplicación de menos por menos, más por más, y eso me dio los positivos del lado contrario. No sé si me explico. Y de los negativos me dio del lado que vendría a ser a más infinito, pero no al analizar el final, sino en... En alguno de los pasos. ¿Sí? Exactamente, Alguno de estos. sí, y eso me llevó a confundir. Y habría que ver cuál era la expresión, Carmen.
si podés después mandanos por el foro, porque así lo vemos bien. Habría que ver Bueno, cuál es la profe. expresión, ¿sí? Para Sí, ver sí. de qué lado, esto es importante, ¿sí? Que analizar. Por eso es que yo les decía, tomo algún ejemplo. Por ejemplo, un número que esté a la izquierda, -4, -5. Tomo uno y veo, a ver, ¿qué resultado me da? Esa es la mejor manera de asegurarte que estás del lado correcto, colocando el signo como corresponde. Pero Sí, después entiendo, mándanos profe, entonces. pero ¿hay alguna opción de que en algún ejercicio me dé lo contrario en el análisis? Como tipo que los positivos estén del lado de menos infinito y los negativos a más Sí, infinito. claro, sí, porque si eso fuera siempre igual, no nos pondríamos a analizar, ya sabríamos que de la izquierda van los negativos, de la derecha los positivos. Ojo con Ah, eso, que no es lo mismo que la recta numérica, que sabemos que los negativos van a la izquierda y los positivos a la derecha. No, acá analizamos porque todo depende de la expresión esta. Hay que ver sí. cuál es la expresión para ver de qué lado están los positivos y los negativos. Puede que a lo Bueno, mejor muchas gracias, haya sido profe. al Sí, revés. yo Por me había ejemplo, si acá confundido en hubiera esa sido, parte. Sí. en vez de x menos 3, 3 menos x, la expresión es distinta. Ahí hay que ver de qué lado va el negativo y de qué lado va el positivo. Mm. ¿Me entendés? Sí, sí, profe, le entiendo. Muchas gracias. Sí, esa era la Bueno, confusión que tenía, que yo pensé que era como tipo la recta, como el eje, por ejemplo, o el eje X, claro, tipo, no, infinito, perdón, eso puede variar. claro, los negativos y los positivos. Bueno, muchas gracias, profe. De nada, por eso es que hacemos el análisis siempre. Es necesario hacer el análisis. Bueno, sigo entonces. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, en este ejemplo tenemos una función logarítmica. F de x acá es logaritmo en base 3 de una expresión que es x menos 1 sobre x más 2 menos 3. Vamos a tener que analizar entonces, para hallar el dominio de esta función, que la restricción que tenemos acá, que el argumento del logaritmo, ¿cómo tiene que ser? Siempre es, a ver si alguno me dice. Positivos, dicen todo ahí. Positivo, mayor que 0. Tal cual, positivo mayor que 0. Bien, la condición entonces que vamos a analizar acá es x menos 1 sobre x más 2 tiene que ser mayor que 0. Otra vez estamos en la situación del ejercicio anterior. Pero acá no tenemos que factorizar nada, porque acá directamente x menos 1 ya es una expresión de grado 1, y x más 2 también es una expresión de grado 1. Así que directamente analizamos signos así como el signo de x menos 1, acá pasa lo mismo que en el ejercicio anterior, justo nos queda el negativo del lado izquierdo y el positivo del lado derecho. En 1 se hace 0, si tomara valores menores que 1, por ejemplo el 0, 0 menos 1 es menos 1, es negativo el lado izquierdo. Si tomara valores más grandes que 1, por ejemplo el 2, 2 menos 1 es 1, positivo, entonces pongo positivo del lado derecho. El siguiente sería el signo de x más 2. Otra vez me da lo mismo. Bueno, justo estos ejemplos son iguales. En menos 2 se hace 0, y si tomara valores menores que menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, me van a dar negativo. Si tomo valores mayores que menos 2, como menos 1, 0, 1, reemplazo acá, me va a dar positivo. Ahora tengo que hacer la división, el cociente, porque acá tengo x menos 1 dividido x más 2, ¿sí? Analizo el signo de ese cociente. Ojo con esto. Si yo divido 0 dividido algo que es positivo, me da 0. Así que en 1 voy a tener el 0. Pero si divido algo negativo dividido 0, ¿qué pasa acá? En ese punto, la función no existe, porque no puedo dividir por 0. Es importante entonces que acá pongamos que no existe. En el menos 2 entonces no existe. Y analizamos en los intervalos
nos quedan entre menos infinito menos 2, 1, 1 más infinito. Igual que antes. Vamos a ver, entre menos infinito y menos 2, menos dividido menos, más. Entonces me queda positivo entre menos infinito y menos 2. Acá, menos dividido más, menos. Me queda negativo entre menos 2 y 1. Y acá, más dividido más es más. Me queda positivo entre 1 y más infinito. La condición me pedía que fueran mayor que 0. Entonces, no voy a considerar el 1, porque justo en 1 se hace 0, y tiene que ser mayor que 0. Y no voy a considerar el menos 2, porque en ese punto no existe. No, ese punto no me estaría dando un resultado para la función. Entonces, solamente voy a considerar los positivos entre menos infinito y menos 2, no incluido, y entre 1 y más infinito, no incluyendo el 1. Así me quedaría entonces. El dominio de esta función sería menos infinito menos 2, abierto, unido, el intervalo 1 más infinito, abierto también. ¿Alguna duda? Sí, Sí. Ahí está. sí. Había una duda en el chat, pero también te quería, cuando planteamos las condiciones, estaría Sí. bueno, en general las ponemos plantear todas, así que también como condición deberíamos plantear que x más 2 tiene que ser distinto de 0. Si bien el análisis vos lo Perfecto. hiciste, Sí, está perfecto, lo sí. sacaste, hay que enunciarlo como una de las condiciones. Y Sí, justo uno de tenés razón. los chicos estaba ahí consultando, bueno, no sé si era chico o chica, disculpen, pero A ver si puedo consultaban escribir. si siempre que teníamos x menos 1 o x más 2, dependiendo de la expresión, poníamos de signo cambiado. Y claro, se pone el valor con el signo cambiado porque estamos pensando en el valor que hace 0 la expresión. ¿Sí? No sé qué otra preguntita más había. Por ahí sí. ¿Se me pasó alguna, Miguel? No, porque estaban todos con lo mismo. ¿Cómo sabemos las condiciones? Preguntan ahí. Las condiciones ya están establecidas de antemano, por eso acá las está desarrollando Liliana. La primera, que es la que planteó en el ejercicio, en el ejemplo 1, que tiene que ver con raíces de índice par. A la otra condición es la que está planteando ahora para el logaritmo en cuanto al argumento. Y la tercera condición es que si tenemos un cociente, ¿sí?, lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0, porque la división por 0, como bien explicó recién Liliana, no existe. Esas son las tres condiciones. Perfecto. Entonces, Igual el otro día en la teoría, eso Fabiana lo comentó también, incluso hizo un ejemplito chiquito de cada uno de los casos. Porque bueno, basándonos en eso es como podemos definir cuándo las funciones se pueden resolver, digamos, cuándo existen esas funciones, Claro. ¿cuáles son las condiciones en las que existen esos? Porque ya el logaritmo de por sí está definido para cuando el argumento es mayor que 0. Entonces eso ya es un condicionamiento que tenemos que tener en cuenta para analizar el dominio, por ejemplo. Y los otros son los que dijo Miguel. Ahí bien. vun a ver Y otro también. si me permiten, antes de que avances, Liliana, hoy a la mañana en el foro, cuando estaba contestando, había un estudiante que estaba consultando cómo resolvía cuando se daban varias condiciones juntas. Bueno, acá tienen el procedimiento, Belén era bueno, acá tenés cómo se resuelven cuando se dan varias condiciones juntas, es decir, hay que considerar ambas condiciones y fíjate que seguramente tengas que terminar en un análisis de signo para poder encontrar cuál es el o los intervalos solución, ¿sí? Es decir, no hay una sola solución o una solución única, sino que hay que resolver aplicando todas las condiciones y encontrando el intervalo que corresponda en función de las condiciones que se establecen. Bueno. Ahí está consultando en el chat. Perdón, Fede, ibas a... No, eso iba a leer Anaí, que decía. Ah, bueno, Anaí estaba consultando si siempre se tenía que resolver con análisis de signo.
si no hay otro método. Ahí me sí. gustaría ajustar la pregunta de Anaí, por ahí, para que se acostumbren también. La función, en realidad, resolver la función, por ahí no es una terminología apropiada, sino que es la búsqueda del dominio, ¿no? Por las dudas lo aclaro para que lo tengan en cuenta. Claro. Claro, sí, Fede, exacto. No estamos resolviendo nada. Acá solamente lo que estamos es haciendo un análisis del dominio de la función. Para qué valores de X la función está definida en todo caso. Y sí, es así. Lo que preguntaban ahí era, se me fue. ¿Cuál era la pregunta? Si siempre necesitábamos hacer análisis de Hacer signos. análisis En de signos. realidad, No, en algunos casos simplemente tenemos que analizar las condiciones, porque por ejemplo acá lo que yo agregué acá, que me salió bastante feo, x más 2 distinto de 0. Eso no requiere un análisis de signos, simplemente no consideramos ese valor, o sea, que sería cuando x vale menos 2. Sabemos que en menos 2, el menos 2 ya no va a pertenecer al dominio de la función. Ahí no necesito hacer ningún análisis de signo. Ahora hay un ejemplo más en donde vamos a ver que hay algunas condiciones que se analizan con análisis de signo y otras que no. Ahora lo vamos a ver. Hay activo Sí. a Brian que quiere consultar algo. y también estaban haciendo otra consulta en el foro, en el Sí. chat, perdón. Siempre se me Sí. preguntaban, Hola, profe. bueno, Pedro decía que no Sí. entendía por qué no podíamos expresar el dominio entre menos 2, y 1. No Entre entiendo menos qué 2 y 1. pasa con Sí. los valores entre menos 2 y 1 para expresar el dominio. Esa era la pregunta. ¿Por qué no considero estos valores entre menos 2 y 1 Claro, en el entiendo dominio? por qué no los consideras. O es que no, ¿por qué no Porque tomás el menos 2 y el 1, me parece? ¿por qué los extremos no? Decía O todo entre, por eso Yo creo que dice entre. entre. Si es No, entre, sí, entre menos 2 y 1, porque la condición me dice que yo tengo que considerar nada más que cuando esta expresión es mayor que 0. Entonces, yo lo que hice con el análisis de signos fue justamente eso. A ver, ¿qué signo toma esa expresión en toda la recta? Para ver qué intervalos tomo y qué no. Y como tengo que considerar solo los mayores que 0, me voy a quedar con el intervalo entre menos infinito y menos 2, hasta el menos 2, pero no lo incluyo al menos 2 porque en el menos 2 no existe. Acá entre menos 2 y 1, esa expresión va a tomar valores negativos y no sería la condición. Yo necesito que sean mayores que 0. Esos no entrarían en el dominio. Y luego desde 1 a más infinito, vuelvo a tener valores positivos, que son los que necesito, mayores que 0. Menos el 1, porque justo en 1 se hace 0. Yo no quiero que sea 0, quiero que sea mayor que 0. Entonces no tomo el 1 y arranco de un poquito más después del 1, hasta el infinito. ¿Ahora sí? Entiendo que sí. Sí. Igual ahí preguntaba al pasar, Aileen, ¿cómo aplica la condición esa, profe? No llegué a escucharlo. ¿Cuál condición? ¿La del x más ¿Cuál 2 condición? distinto de 0? Aileen. La de mayor a 0, dice. La Mayor a condición 0, sí. debe ser la del logaritmo. Otra vez. Es la condición que me define a los logaritmos. Los logaritmos están definidos siempre que el argumento sea mayor que 0. Eso lo veníamos viendo desde que empezamos viendo logaritmos. Capaz que no lo recuerdan El 3 por no eso. se analiza. Porque cualquier número le podemos restar 3. Preguntan por qué el 3, claro. Sí, el problema en realidad se da en algunos tipos de función, ¿sí? Los logaritmos, las raíces de índice par y los cocientes. Las demás operaciones las podemos hacer en el campo de los reales sin problema. No podemos calcular el logaritmo de un argumento negativo, por definición del logaritmo. No podemos calcular, por ejemplo, la raíz de índice par de un número negativo, porque nos vamos del campo de los reales.
y tampoco podemos dividir por 0. Esas son las únicas condiciones, que seguramente ya las debe haber dicho Fabiana, y que las explicó con ejemplos en la clase de teoría. Esas son las 3 condiciones, o restricciones sería, ¿sí? Entonces, Claro, arrancamos son restricciones. buscando solo eso. Si hay sumas, restas, multiplicaciones, podemos trabajarlo más bien en el campo de lo real, ¿sí? Con la función, esos 3 casos nada más. Por eso, acá Lili arrancó directamente planteando la condición, ¿sí? Y al ser el análisis de signo es porque, fíjense que dice mayor a 0. Si nosotros queremos algo que sea mayor a activo, entonces en el análisis de signo ella busca que sea positiva la expresión, por eso el dominio va desde menos infinito hasta menos 2, salta toda la parte que da negativa y toma desde 1 a más infinito. Había un alumno que había levantado la mano para preguntar algo y al final yo me le superpuse y no puedo decir nada, me parece. Sí, había alguien que había empezado a hablar, sí. Sí, lo había activado y se activó. Así que si quiere volver a levantar la mano y preguntar, o Sí, ya está, pobre, porque continuamos. justo estaban haciendo una pregunta en el chat y lo corté. Hay alguien que levantó Ahí la está, mano. ahí está, ahí está. Ajá. Hola. Hola, Brian. Hola, Brian, sí. La pregunta igual es media boluda, pero, por ejemplo, una vez que nosotros analizamos los signos, ¿quedaría ahí la solución? Es lo que hablábamos hace un rato. Esto no se trata de resolver una función, lo que estamos tratando de encontrar cuál es el dominio de esta función. ¿Sí? La pregunta, digamos, la consigna de este ejercicio era encontrar el dominio. Entonces, una vez yo encontré cuáles son los intervalos en donde las X me estarían dando el dominio de la función, listo, ahí ya terminé. ¿Sí? Terminé esta partecita. No quiere decir que el ejercicio capaz que tiene otra consigna más. Lo que yo necesitaba encontrar acá era el dominio de la función. Ah, está. Listo. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? ¿Sigo? Sí, Lili, seguí. Ahí Bueno, le sí. respondemos a Anaí. Bueno, vamos con otro ejemplo. Bueno, acá tenemos un poquito de ambas cosas. En esta función f de x tenemos una raíz de índice par. Dentro del radicando hay un cociente de dos expresiones, menos x en el numerador y x menos 1 en el denominador. Bueno, menos 4. Bien, lo que necesito es analizar la función para ver cuál es el dominio. Como tengo una raíz de índice par, necesito que lo que está dentro de la raíz, todo el radicando este que está acá adentro, sea mayor o igual que 0. Esa es la condición, ¿sí? A ver. Esa es la condición. Y a su vez, como tengo un cociente, el x cuadrado menos 1 también tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Esa condición no la escribí, pero como ya me la habían dicho en el ejercicio, en el ejemplo anterior, me la acordé ahora. A ver si la puedo escribir, pero lo vamos a ir viendo después en el análisis de signos. A ver si la puedo escribir. La voy a escribir acá. X al cuadrado. Me está saliendo bastante bien. Menos 1 tiene que ser distinto de 0. Uy. Bueno, ¿se entiende? Esas son las dos condiciones que tengo que cumplir. Ahora, bueno, esas son las dos condiciones que tengo. Y eso que no tengo tableta, guarda. Bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos entonces? Para empezar, acá tengo una expresión que la puedo factorizar. Y me va a resultar mucho más fácil reemplazar esta expresión por
su expresión factorizada, para poder analizar los signos más fácil. ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a poder, esta es una expresión de grado 2 y yo la voy a reemplazar por una expresión factorizada con 2 factores de grado 1, que son más sencillos de analizar. Entonces, vamos a ver cómo queda. Factorizamos el denominador y me queda entonces que x cuadrado menos 1 lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1. Así voy a poder analizar cada uno de estos factores mucho más fácil. A ver, analizamos signos. Empezamos por el signo del numerador, 2 menos x. Acá nos vamos a encontrar en un caso como el que preguntaba hoy, no me acuerdo el nombre de la alumna que preguntaba si siempre iba el negativo de un lado y el positivo del otro. Bueno, justo acá tenemos el caso contrario. Tenemos que analizar el signo de 2 menos x. ¿Cuándo esto se hace 0? Cuando x vale 2, porque 2 menos 2 es 0. Entonces, en 2 se hace 0. ¿Qué pasa cuando tengo x menores que 2? 1, 0. Por ejemplo, el 0. 2 menos 0 es 2. Positivo. Elijamos otro por las dudas. A ver, el menos 3. 2 menos 3, ahí menos 3 se me hace positivo, me queda 2 más 3. 2 más 3, 5, positivo. Así que de este lado es positivo. Si yo tomo valores mayores que 2, el 3, el 4, el 5, reemplacemos 2 menos 3, por ejemplo. 2 menos 3 es menos 1. Menos 1, negativo. Tomo otro, el menos 5. 2 menos, el 5 digo, porque está del lado derecho, el 5. 2 menos 5, menos 3. 3 negativo. Entonces, a la derecha del 2 están los negativos y a la izquierda los positivos. ¿Se entendió? ¿Lo ven mejor ahora? Bien, sigo. Analizo ahora el signo de uno de los factores del denominador. X menos 1, el primer factor. Acá x menos 1, ¿cuándo se va a hacer 0? Cuando x valga 1. Entonces, en 1 vale 0. ¿Qué pasa con los menores que 1? Por ejemplo, el 0. 0 menos 1, menos 1. Entonces, del lado van los negativos. Si elijo un valor mayor que 1, 2, 3, 4, reemplazo en x, por ejemplo el 2, 2 menos 1, 1, positivo. Entonces, de este lado van los positivos. ¿Sí? Eso es más o menos igual que antes. Analizo el signo de x más 1. ¿Cuándo se hace 0? Cuando x vale menos 1. Entonces, en menos 1 pongo el 0. Busco algún valor menor que menos 1, menos 2, menos 3. Reemplazo, por ejemplo, el menos 2 más 1, menos 1. Entonces, en el lado izquierdo van los negativos. Si elijo un valor más grande que menos 1, por ejemplo, el 0, 0 más 1, 1, positivo. Entonces, del lado derecho van los positivos. ¿Bien? Ahora, entonces, voy a hacer la operación. Tengo 2 menos x, que está en el numerador, y después x menos 1 y x más 1 están en el denominador. Así que es, el que esté arriba va a ser el numerador y estos dos están en el denominador, pero como es la ley de la multiplicación y la división es la misma, entonces puedo hacer todo junto. Vamos a ver. El signo de 2 menos x sobre x menos 1 por x más 1. Lo voy a analizar también en cada intervalo, ¿sí? Entre menos 1 y 1, entre 1 y 2, y después al infinito. Vamos a ver en el primer intervalo, entre menos infinito y menos 1. Vamos a analizar primero qué pasa en cada punto. A ver acá. Acá en 2, yo tengo un 0 en el numerador, pero en el denominador tengo valores positivos. Así que 0 dividido cualquier valor me da 0. Entonces en el 2 tengo un 0. En el 1,
En el 1 tengo un 0 en el denominador, porque esta expresión está en el denominador. Entonces, cuando yo haga un valor, cualquier valor positivo dividido 0, me va a dar que no existe. Entonces, en 1, para 1, la función no existe. Luego acá, en -1, también tengo un 0. Y este también está en el denominador, porque x más 1 está en el denominador. Así que cualquier valor que yo tenga en el numerador dividido 0, tampoco existe. Entonces ya sé que en -1 y en 1, en esos puntos, la función no existe. Perdón, ¿Sí? Lili. ¿Sí? Aclarar que ese -1 y 1 surgen como consecuencia, ¿sí?, del análisis que vos hiciste de signos, de factorizar, y obviamente de la otra condición que se le estaba poniendo a la expresión, que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Si uno hubiera analizado el Sí. resultado de esa desigualdad, lo que hubiéramos logrado es encontrar esos valores, ¿sí? Solamente para que, como un dato de color. Claro, sí, perfecto, Miguel, gracias por la acotación, que como yo no lo había considerado desde el principio, ya me la había olvidado también, pero está implícita. O sea, yo no lo analicé acá, pero si yo hubiera desarrollado para ver cuándo esta expresión es distinta de 0, habría encontrado dos valores de x, que justamente habrían sido el -1 y el 1. Eso es lo que está explicando Miguel. ¿Sí? Si yo hubiera desarrollado acá x² menos 1 para ver cuándo x x² menos 1 es distinto de 0, qué valores de x me hacen que esta expresión sea distinta de 0, hubiera encontrado el -1 y el 1. Que de esta otra manera también lo hice, ¿sí? Justamente haciendo un análisis de signos, llego a esa misma conclusión, que el -1 y el 1 no los tengo que considerar. Bueno, entonces, ahora, vuelvo a la condición. Necesito los valores de x que sean mayores o iguales que 0 y también que me hagan esta expresión distinta de 0. O sea que también ahí voy a tener en cuenta esa otra condición. El 1 y el -1 no los voy a considerar. Entonces, empiezo por acá. Mayores o iguales que 0. Entre menos infinito y -1 tengo valores positivos, son mayores que 0. Entonces, en el dominio entraría este intervalo, entre menos infinito y -1, sin considerar el -1, o sea que ahí va a ser abierto. Ahora, entre -1 y 1 tengo valores negativos. Esos no los voy a considerar porque la condición es que sean mayores o iguales que 0. Este intervalo no. Acá entre el 1 y el 2 sí tengo valores positivos. Entonces, entre 1 y 2 también va a estar, voy a considerar este intervalo para el dominio, sin considerar el 1 y considerando el 2, porque me pide que sea mayor o igual que 0. Entonces, el 2 también lo voy a considerar. Entonces, el dominio me va a quedar entre menos infinito y -1, que es este intervalo, unido a el intervalo 1, abierto en 1, y cerrado en 2, porque en 2 es igual a 0. ¿Alguna consulta? No, Lili, ahí estoy ¿Todo mirando que dice Brian que no se ve. Lo que pasa, Brian, que si te tocaste la barrita de la aplicación, se te tapa un poquito, pero ahí se ve perfecto, ¿sí? Ah, que no veían este último. La última parte de la expresión, sí. Ajá. ¿Lo pueden ver? Sí, ahí se está viendo. Ya está. Ah, bueno. Bueno, bárbaro. ¿Alguna consulta del desarrollo de este ejemplo? No, todo que se entendió muy ¿Todo bien. bien? Bueno, Buenísimo. Vamos entonces al último. bien. Vamos a este último. Acá tenemos una función que tiene en el numerador una raíz de índice par y en el denominador un logaritmo. Vamos a ver, ¿cuáles serían las restricciones? Para empezar, que lo que está dentro de la raíz
x por 2 más x tiene que ser mayor o igual que 0. Después, como es un cociente, todo lo que esté en el denominador tiene que ser distinto de 0, o sea que todo este logaritmo natural de x menos 1 va a tener que ser distinto de 0, y además, por la definición de logaritmo, sabemos que el argumento x menos 1 tiene que ser mayor que 0. Así que acá tenemos 3 condiciones. Acá sí no me olvidé ninguna. Primera condición, que x por 2 más x, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. La segunda condición es que el logaritmo natural de x menos 1, que es todo lo que está en el denominador de este cociente, todo eso tiene que ser distinto de 0. Y a su vez que el argumento del logaritmo x menos 1 sea mayor que 0. Vamos a ir analizando cosa por cosa. Para empezar, la primera condición, analizamos signos. Acá no vamos a ningún factoreo de nada porque ya tenemos x por un lado y 2 más x. Son 2 factores de grado 1 fáciles para analizar. El signo de x, ¿cuándo va a ser 0? En 0. Cuando tomo el valor 0, x es 0. Si tomo valores menores que 0, va a ser negativo. Si tomo el menos 1 es menos 1, menos 2 es menos 2, o sea que es negativo. Y valores mayores que 0 van a ser positivos, ¿sí? Acá no hay problema. Sigo con el otro, el signo de 2 más x. ¿Cuándo se me hace 0? Cuando x vale menos 2. En menos 2 es 0. Valores menores que menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, reemplazo y veo que a la izquierda entonces es negativo. Por ejemplo, menos 3, 2, menos 3, me queda menos 1, negativo. Si tomo valores mayores que menos 2, menos 1, 0, 1, cualquier valor de esos que tome me va a dar positivo. Por ejemplo, el 0, 2 más 0, 2, positivo. Bien, entonces ahora hago el producto. El signo del producto de x por 2 más x, analizo nuevamente los puntos. En 0, como es producto, acá voy a tener un 0, no hay problema. En menos 2 también, como es producto, acá también voy a tener un 0. Menos por menos es más. Entre menos infinito y menos 2, positivo. Entre menos 2 y 1, menos por más, menos. Así que entre menos 2 y 1, negativos. Y acá, más por más es más, entre 1 y más infinito es positivo. Bien, entonces, de acuerdo a esto, yo estaría considerando que cuando x por 2 más x es mayor o igual que 0, en menos infinito menos 2, porque es mayor o igual que 0. A ver, Lili. ¿Sí? Ahí preguntan por qué en 1 se hace 0. Pusiste 1 y tendría que ser en 0 y el menos 2. Ahí en el análisis de signos. Sí. Sí, es un 0, me confundí, es un 0. A ver. No me afecta el resultado porque en el resultado está bien escrito. Es un error nomás. A ver si lo puedo cambiar. Esto es un 0. No me va a salir redondito, ¿eh? Esto es un 0. 0. Bien. Gracias por la acotación. Entonces, íbamos entre menos infinito y menos 2, unido a entre 0 y más infinito. Esos dos intervalos son los que se me hacen que esta expresión sea mayor o igual que 0. Esa es la primera condición. Ahora vamos a ver qué pasa con las otras condiciones. La otra condición me decía que el logaritmo natural de x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Acá ya no voy a hacer análisis de signo, pero voy a acordarme de la definición de logaritmo. La definición de logaritmo es que la base del logaritmo elevada al resultado me tiene que dar el argumento, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? La base, en este caso del logaritmo natural, es e, entonces yo voy a considerar que acá e a la 0 es igual a x menos 1, pero me pide que sea distinto. Entonces, fíjense, por definición,
e, que es la base de este logaritmo, a la 0 debería ser distinto de x menos 1. X menos 1 es el argumento. ¿Sí? Entonces, e a la 0, como cualquier número elevado a la 0, me va a dar 1. Entonces, 1 tiene que ser distinto de x menos 1. Y de ahí obtengo que x tiene que ser distinto de 2. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No entendí, pero dice Aline, ¿puede ser? Sí. Supongo que lo que no entendió es esto. La definición del logaritmo dice que la base elevada al resultado es igual al argumento. ¿Sí? A ver, ¿cómo podríamos escribir? Si me sale escribirlo. Soy muy mal escribiendo así. Si yo tengo logaritmo, ay, qué feo. El logaritmo en base a de b es igual a, pongámosle, r. ¿Qué significa esto? Que a elevado a la r es igual a b. Esto es definición de logaritmo. Entonces, si yo tengo esta expresión, quiere decir que acá la base, el logaritmo natural, la base es e, el número e. Quiere decir que e a la 0 es igual a x menos 1, si hubiera sido que acá era igual, pero como tiene un distinto, entonces lo pongo como distinto. ¿Sí? E a la 0 tiene que ser distinto de x menos 1. Esa es la partecita que había quedado que no se entendía. A ver, ahí si se entendió, chicos, los que habían dicho que no entendieron. Lo que hace después es despejar. Si despeja x, el menos 1, Claro, después lo digo pasa que e a la 0 es sumando. 1, y ahí, claro, despejo la x. Bien, ahí Tal entendieron, cual. continuemos. Bien, a ver si puedo borrar esto, porque si no me va a quedar todo. Hay que borrar las evidencias, porque la verdad que queda muy feo todo esto. Ya termino. Bien, entonces, ahí llegamos entonces a encontrar otra condición, que la x tiene que ser distinta de 2, ¿sí? Analizando la otra condición que estábamos, la otra restricción que teníamos, llegamos a que también tengo que considerar que x sea distinto de 2. Vamos a la otra, la tercera condición, que me decía que el argumento x menos 1, tiene que ser mayor que 0. Acá tampoco voy a hacer mucho análisis de signos, simplemente resuelvo esta desigualdad. ¿Qué me da? Que x tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Pasé el menos 1 al otro miembro y me pasó con signo positivo, 0 más 1, 1. X mayores que 1. Entonces, teniendo en cuenta, a ver si nos volvemos para atrás. Teniendo en cuenta esto que ya habíamos visto, que me daba cuál era el intervalo que íbamos a considerar, más luego todo esto que encontramos, que x sea distinto de 2 y que los x sean mayores que 1, aplicamos las tres condiciones simultáneamente y vamos a ver qué pasa en la recta numérica. Bueno, acá marqué los intervalos que habíamos encontrado con la primera condición, que era entre menos infinito y menos 2, y entre 0 y más infinito. Son estos que están marcados con las rayitas así inclinadas hacia la derecha, ¿sí? Después, no hay que considerar el x igual a 2. Entonces ahí en 2 hice un
un agujerito, como dice Sabrina, un agujerito en 2 para no considerar ese valor. Después, los x mayores que 1, entonces, mayores, no mayor igual, mayor. Entonces, a partir del 1, sin considerarlo, por eso puse un paréntesis, hacia el más infinito. En donde se superponen, digamos, las tres condiciones, ahí tengo el dominio. ¿Qué sería? El dominio va a ser, todo esto no lo puedo considerar, porque necesito que los x sean mayores que 1. Si yo tomo un punto acá, por ejemplo, un -3, no me sirve porque el -3 es menor que 1, no es mayor, es menor. Entonces ese punto no me va a servir. Si yo tomara un punto acá entre 0 y 1, también no me sirve porque necesito que sea mayor que 1. Así que recién voy a considerar los valores de 1 en adelante, entre 1 y 2, y tampoco puedo considerar el 2, porque me dice que tiene que ser x distintos de 2. El 2 tampoco. Me queda el intervalo entre 1 y 2, unido el 2 más infinito. Ese sería el dominio de la función que estábamos analizando. Ahí sí se terminó. ¿Se entendió? Sí, sí, todos entendieron, Liliana. Bien, me alegro. Buenísimo. Digamos que este último ejercicio que explicó Liliana sería el más completo porque tiene las tres restricciones incorporadas en un solo ejercicio y cómo resolverlo. Así que la estudiante que me había preguntado a la mañana, acá tiene el mayor grado de complejidad. De todas formas, seguimos viendo el punto que tenía dudas, a ver si lo podemos abordar hoy. Y si no lo podemos abordar hoy, te pido que nos vuelvas en el mismo foro que preguntaste, en la misma consulta, nos volvés a preguntar de nuevo y lo vemos, ¿sí? Sí, en el chat están preguntando qué pasa si la raíz tiene índice impar. Si la raíz tiene índice impar, no tendríamos que tener ninguna restricción. Bien. Creo Sí, que porque no hay problema, podemos tener cualquier número, puede ser positivo o negativo, y podemos encontrar una raíz cúbica, una raíz quinta. El problema pasa cuando tenemos una raíz cuadrada, raíz cuarta, que ahí no podemos tener números negativos dentro de la raíz. ¿Sí? A ver si queda más claro. Bueno, cualquier otra duda que vaya quedando Dejo de para compartir. poder seguir avanzando con los ejercicios que plantea el práctico, utilicen el foro, chicos. Pregunten en el foro si todavía quedan dudas, vuelvan a poner el ejercicio y la parte que no entendieron, plantean que tienen dudas y entonces nosotros los vamos contestando en el foro por ahí particularidades, ¿sí? Así vamos avanzando con los ejercicios y podemos tratar de ver el mayor cantidad posible de los que ya pueden ir resolviendo en la práctica. Sabri, ¿te toca de nuevo? Fede arranca entonces. Fede. ¿Yo voy? Sí, Bien. quieren que voy a compartir un segundo, a ver si puedo, la práctica para ir guiando a los chicos. A ver. Recién resolvimos, entre Lili y yo resolvimos ejercicios similares al 1 y el 2 para que ustedes avancen. El 3 es representación gráfica, así que ahí los dejamos a ustedes para que vayan viendo si pueden resolver estas representaciones, ¿sí? En todo caso, cuando en algunas necesiten ayuda, nos consultan, pero acá tenemos un cociente, Hay un por ahí un apunte, dato para graficar. Sí, sí, ahí tienen un tenemos apunte apunte de en realidad. apoyo con las funciones elementales y demás. Claro, tal cual, pero había dos cositas que había que tener en cuenta acá. En este ejercicio, en el 3D, hacer el cociente para determinar mejor cuál es la función que tienen que graficar. Y bueno, acá esta es una cuadrática, por ahí completando también se les va a hacer más sencillo para graficar. Entonces, el punto 4, que sería encontrar la intersección entre curvas o entre los ejes, es lo que va a explicar ahora Federico, para que podamos seguir Bueno. avanzando en la práctica. Bueno, yo les traje un ejemplo. Voy a compartir el Power. Les traje un ejemplo
para que veamos este tipo de ejercicios, ¿sí? Después ustedes tendrán para hacerlos del práctico, por supuesto. Bueno, vamos a compartir acá. Bueno, acá lo que yo les voy a plantear es cómo buscar esa intersección que puede haber entre dos funciones. Es decir, ustedes van a tener diferentes tipos de funciones que, si yo quisiera en un mismo par de ejes cartesianos, ubicarlas y ver dónde se cruzan, dónde se cortan esas curvas, tendría que hacer este procedimiento que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y el procedimiento, la verdad es que no es demasiado complicado. Puede ser que alguno se encuentre con algunas complicaciones del álgebra, pero en realidad si uno grafica las funciones rápidamente, eso es lo bueno del estudio de funciones, el análisis de funciones, que uno le puede encontrar sentido o no a lo que está haciendo la gráfica de las funciones. Si ustedes saben graficar las funciones, las grafican a las dos, y después lo que les queda es precisar de manera analítica, y después ir al gráfico y precisar algunos valores, ¿sí? Dónde se cruzan, dónde cortan los ejes. Bueno, lo que vamos a ver primero es cómo, para qué valores de x y para qué valores de y sería, para ser más exacto, se cruzan las funciones. Yo elegí dos en este caso, una que es sencilla, es una recta, y igual a x, y por otro lado, una función cúbica. Fíjense que no hay corrimiento de ejes, ¿sí? Son funciones sencillas de graficar, y tienen que respetar la forma que tiene cada una de ellas, que ustedes lo tendrán que haber hecho en los puntos anteriores, y en base a lo que vieron en la teoría lo van a poder hacer. Siempre se recomienda graficar, por eso escribí gráfica, y ahora la voy a desarrollar. Entonces, ¿qué hago para buscar esta intersección? Las voy a igualar, ¿sí? Cuando las igualo, es decir, y igual a y, es lo que escribo, ¿sí? Me va a quedar de esta manera. Tengo que buscar ese valor de x en donde estas dos funciones son iguales, para lo cual paso restando la x, ¿sí? Que está a la derecha del igual, ¿sí? O resto x a ambos lados del igual, y me queda de esa manera. La dejo igualada a 0, ¿sí? Fíjense que es una ecuación de tercer grado. Por lo tanto, como máximo, ustedes ya tienen que ir pensando que va a tener ¿cuántas raíces? Por lo menos no, como máximo quiero decir 3, ¿sí? Porque es cúbica. Entonces, para poder sacar las raíces, lo primero que voy a hacer, que es lo más sencillo, es sacar factor común la x y bajarle un grado, digamos, al binomio. Entonces me va a quedar x por x al cuadrado menos 1, todo igualado a 0. A partir de acá, de este momento, lo que hago es decir, bueno, ¿a dónde se hace 0 esta expresión? Se va a hacer 0 primero que nada cuando esta x, que es un producto, se haga 0, porque todo número multiplicado por 0 se hace 0, ¿sí? Entonces, vamos a tener que estudiar primero ese factor, que es el de la x, que ya sé que cuando se haga 0 va a ser 0, o sea que ya tengo el x sub 1, si quieren. Y después tengo que estudiar el segundo factor, que es ese binomio, ¿sí? Y ese binomio lo voy a trabajar un poquito, voy a decir, bueno, todo lo que está dentro del paréntesis, ¿cuándo es igual a 0? Vamos a estudiar cuándo, entonces le pongo igual a 0, y vamos a estudiar cuándo sucede esto. El 1 pasa sumando, y después despejo la x, pasando como raíz cuadrada, y me queda la raíz cuadrada de 1, la cual tiene dos resultados posibles, el 1 y el menos 1, ¿sí? O sea, la x tiene dos resultados posibles, tanto el 1 como el menos 1. Bien. Entonces, habiendo encontrado las tres raíces, ahí tenemos el x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿sí? Ya sabemos que son 0, 1 y menos 1, sabemos que estas dos funciones que planteamos inicialmente se cruzan en tres lugares, ¿sí? Tienen tres cortes, y para ello tenemos que buscar los valores, ¿sí? En donde se cruzan, y acá yo lo que acabo de encontrar son los valores de x. Bien, en la gráfica, yo la grafico ahí. Fíjense que si hubiese graficado estas dos funciones con mucha precisión, o utilizan algún programa como GeoGebra, ¿sí? Que es el que utilicé yo, para graficarlo van a encontrar... Perdón que te Sí. moleste. Ahí Sí. Mateo pregunta por qué la raíz de 1 tiene dos resultados posibles. Sabri, ¿querés dar una respuesta, o no sé, Miguel? Un poco más por las dudas de que... Sí, justo le estaba respondiendo justo en el chat. Viene de cuando nosotros aplicamos raíz a ambos lados, ¿no? Para despejar el cuadrado
cuadrado, del lado izquierdo va a un valor absoluto de x. El valor absoluto de x es igual a la raíz de 1. ¿Sí? Y de ahí aparecen los dos valores. Perfecto. El valor absoluto que... Recuerden que hay dos valores que elevado al cuadrado me dan 1. Mm. Tanto 1 como menos 1 elevado al cuadrado me dan 1. Entonces cuando nosotros despejamos, que decimos que aplicamos raíz a ambos miembros, del lado izquierdo siempre aparecen las barras de valor absoluto que hacen que tengamos en cuenta los dos valores. Perfecto. Yo suelo explicarlo de esa manera. Hay dos valores Sí, que elevados al cuadrado yo dan 1. estaba avisando, pero justo Miguel no lo alcanzó a leer. Bueno, y ahí está la gráfica. Entonces lo que encontré en este punto, es, o a esta altura del ejercicio, son esos 3 puntos, esos 3 valores de x, ¿sí? En donde se cruzan estas funciones. Y yo no calculé el valor de y, pero se los voy a dejar a ustedes, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para calcular el valor de y donde se cruzan? ¿Sí? Porque uno encuentra el valor de x, el que corresponde a x, que será, primero es 0, porque es el eje, el origen, digamos, es donde se cruzan, que va a ser el punto 0, 0, ¿sí? Ustedes si reemplazan el valor 0 de x que encontraron en cualquiera de las dos funciones, que en ese lugar el valor funcional va a ser el mismo para ambas, y eso lo pueden verificar, cuando reemplacen 0 donde están las x, le va a quedar que y es igual a 0, y en la segunda que y es igual a 0. Por lo tanto, cuando x vale 0, quiere decir que y también vale 0. Eso lo van a hacer ustedes y van a buscar el valor funcional. Después van a buscar, les dejo como actividad y para que piensen, bueno, acá en el gráfico se ve claramente que el valor funcional cuando x vale menos 1 y se cruzan, ¿sí? Es menos 1. Pero bueno, muchas veces no es tan fácil encontrarlo gráficamente y ustedes tienen que buscarlo analíticamente, que es el procedimiento que yo hice a la izquierda. Entonces, en tal caso, lo que tienen que hacer es reemplazar el valor de la raíz, menos 1, en las funciones originales, es decir, le ponen a la x, le ponen menos 1, y a donde está x al cubo también, a donde está la x coloco el menos 1, resuelvo, y van a encontrar que el valor de y es también menos 1. Y lo mismo van a hacer cuando vale 0, y lo mismo van a hacer cuando vale 1. ¿Se entendió esto o hay alguna pregunta por ahí dando vuelta que veo en el chat? ¿Estamos? Sí, sí, Fede, está respondiendo Sabri por... Sí, sí, Bien. seguíamos ahí una charla por lo del valor absoluto. Bien. Y acá otra manera otra aplicación que yo le puedo encontrar la intersección de funciones en general, también le puedo sumar lo que es la intersección con los ejes, que también es importante saberlo, ¿sí? Yo lo que quiero ver en este caso es cuando una función corta a los ejes. Entonces, vamos a ver primero cuando una determinada función intersecta, corta al eje X, por ejemplo. Entonces, pensamos al eje X, mi manera de pensarlo, o yo lo planteé de esta manera, es pensar el eje X como si fuera una función constante, ¿sí? Es decir, y igual a 0. Si yo planteo una segunda función imaginaria, ¿sí? Que es y igual a 0, puedo ver dónde va a cortar la función original, que es una cuadrática, fíjense, x al cuadrado menos 4, que tiene esta gráfica, ¿sí? Fíjense que no hay desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda, porque no está afectada la x por el cuadrado, por otro factor, no hay un binomio, digamos, afectado al cuadrado, y el término independiente, que es menos 4, es el que genera el desplazamiento sobre y. ¿Sí? Y ahí está la gráfica, que esa la tienen que saber. Entonces, después lo que veo gráficamente es que sí, que cruza en el valor de x igual a menos 2, y a 2 tengo la intersección con el eje x, y que en el eje y corta en el valor menos 4. Bueno, vamos a verlo analíticamente, porque algunas veces, como decimos, se puede llegar a complicar el análisis, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es igualar las funciones, entendiendo que y igual a 0 es una función imaginaria, porque el eje es en realidad algo imaginario, de alguna manera u otra. Entonces, las igualo, el mismo procedimiento, y digo que 0, es decir, la segunda función que me inventé, es igual a x al cuadrado menos 4. Resuelvo de acá, y esto va a tener dos raíces. Ustedes recuerden que lo pueden resolver despejando el x cuadrado, es decir, pasan sumando el 4 para el otro lado, pasan la potencia como raíz, ¿sí? Y en ese caso les va a quedar las mismas dos soluciones que planteó, como explicó antes Sabrina, es el valor absoluto de x, ¿sí? Van a haber dos valores que tome x que van a poder generar el valor 4. Entonces lo avanzan, lo resuelven, le va a quedar un x sub 1 igual a 2 y un x sub 2
igual a menos 2. Y esas van a ser las dos soluciones. Es decir, esos van a ser los dos valores donde corta al eje X esta función cuadrática. Vamos a ver dónde intersecta al eje Y. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es pensar al eje Y como una recta vertical. ¿Sí? No me atrevo a decir función porque, imagínense que si es una recta vertical, tiene infinitos, para un valor de X tengo infinitos valores de Y, y no sería una función. ¿Sí? Entonces digo que esta recta se va a llamar X igual a 0. Claro, para el valor para el valor 0 va a tomar todos los valores de Y. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá le marco, está siempre marcada en azul la línea imaginaria. En el gráfico de arriba la marqué en azul, la horizontal, y acá la vertical está en azul también sobre el eje de la Y. Entonces ahora vamos a buscar la intersección con el eje Y. Reemplazo X igual a 0 en la función, porque yo estoy diciendo que X, planteando esta segunda recta que es X igual a 0, entonces si X digo que es igual a 0, lo puedo reemplazar en la función original, ¿sí? Que es Y igual a X al cuadrado menos 4, donde está la X voy a colocar el 0, y de esa manera, y ahí me va a quedar la resolución, digamos el cruce con el eje Y, que va a ser igual a menos 4, que obviamente estamos verificando lo que vimos en la gráfica, bastante sencilla, por ahí con la ordenada al origen se ve más fácil, pero está bueno a veces cuando no tengo la precisión exacta y necesito graficarlo, no tengo la precisión tan clara en el gráfico, y porque la función es un poco más compleja o porque da números fraccionarios en los cruces, entonces es necesario hacer el desarrollo analítico, y de esta manera uno puede encontrar tanto los cruces o intersecciones con eje X y como con el eje Y. Bueno, eso es todo. No sé, Miguel, te dejo, así llegamos con lo que falta. Ahí vamos. Dice Pedro, profe, esa ecuación Y igual a 0. Es por las propiedades, ¿no? Pregunta. Por las propiedades. Yo lo que hice acá, Pedro era, ¿no? ¿Que me preguntó? Sí. Pedro, yo lo que hice es, para buscar esta intersección que hay con el eje X, yo puedo pensar que el eje X es una recta, ¿sí? Pero una recta constante, es decir, sin pendiente, por lo tanto no tengo la variable independiente, la pendiente, digamos, de la recta es 0. ¿Sí? Entonces, por eso la pienso como una constante. Entonces digo, bueno, como quiero buscar la intersección con el eje X, me invento una recta constante, ¿sí? Una función lineal, si querés, pero de tipo constante, ¿sí? Para cortarla a la función cuadrática y aplicar el procedimiento que apliqué antes, que es igualar las funciones. A ver si vuelvo. En el anterior vieron que igualamos las funciones. Tengo dos funciones. Bueno, en este caso no me da las dos, no me da una segunda función, me da una sola. Pero como yo sé que tengo que buscar la intersección con el eje X, puedo pensar que el eje X es una recta, ¿sí? Una línea. Ese es el razonamiento de fondo que hay. Una manera, una reglita mnemotécnica para poder resolverlo, decir, bueno, si quiero buscar la intersección con el eje X, le doy valor 0 ahí. ¿Sí? Y reemplazo en la función original, le pongo 0 ahí. Me dice acá que la función compartir pantalla está en pausa. ¿Ustedes me están viendo lo que hago cuando voy y vengo o no? Sí, Fede, yo te estoy viendo. ¿Sí? Ah, no sé por qué me dice. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Bueno. Se ve perfecto. Bueno. Entonces, y la otra manera es decir, bueno, ¿qué quiero buscar? La intersección con el otro eje, con el vertical, con el Y. Bueno, ¿cómo se hace? Y le doy valor 0 a la X. Si le doy valor 0 a la X en la función original, reemplazo de esa manera y encuentro el valor de X. ¿Sí? Esa es la manera un poco más mnemotécnica de resolverlo. Bien. Sabri, ¿cómo crees que sigamos? Quedan 20 minutos. Sí, acá estoy. Yo creo que un 15 me voy a demorar fácil. ¿Qué más tenemos aparte de lo de funciones a trozo o partidas? Queda paridad. Queda paridad. Bien. Así que, igual el próximo tema en el práctico sería el ejercicio 5, el ejercicio 6, son funciones partidas, así que si querés... Bueno, dale. Vamos entonces con eso y de última, en todo caso, retomaremos la siguiente clase, ¿sí?
A ver Validá si- entrada para la clase que viene. Bueno, dale. Igual también hay una de hallar el dominio que es también una función partida. Bien. Yo Ah, no, bueno. no sé por qué, pero me fui hasta el 14, que dice graficar y determinar dominio de imagen de las siguientes funciones. Se ve que me embalé con lo de dominio. Entusiasmarte. Y bueno, pero vamos a ver estos ejemplos. También al igual que por ahí fue planteando Liliana, traté de tomar algunas expresiones un poco lineales para que sean por ahí más sencillas de analizar y podamos ir trabajando algunos conceptos y a partir de esto, después ustedes puedan resolverlos de la práctica, ¿sí? Y cualquier cosa, como les vengo diciendo, utilicen los foros, pregunten todas las dudas que tengan, aunque la duda a lo mejor parezca que no es importante, a veces suele aclarar mucho para los demás o alguien que está con la misma inquietud. Lo primero que les aclaro que como estoy utilizando esta pizarra digital, no tiene la posibilidad de incluir un corchete solamente a la izquierda, por eso aparece este corchete a la derecha que no correspondería que esté, ¿sí? Se los aclaro por las dudas. Tenemos dos ejemplos de funciones a trozos o partidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen, fíjense que en su génesis, la función esta tiene una definición, en este caso para los x mayores que 0, ¿sí? Y toma otra expresión cuando los x son menores a 0. Es decir, por un lado tenemos que si los x son positivos, la expresión es 2x más 4, pero si los x son negativos, es decir, menores a 0, la expresión toma la referencia de 4 menos 2x. Si quieren ir preguntando algo. Bien, entonces, fíjense que un primer dato que nos tiene que llamar la atención, ¿cuál es? Que como está planteado este ejemplo, no está tomando ni en la expresión que está en primer lugar para los positivos, ni en la que está en el segundo lugar para los negativos, el igual. Fíjense que es x mayores que 0 o x menores que 0. Entonces, si a mí me piden determinar el dominio y la imagen de las expresiones, ¿sí? En este caso de esta función, rápidamente yo ¿qué puedo decir en cuanto al dominio de esta expresión sin haberla graficado, solamente mirando cómo está planteada? ¿Qué pasa en x igual a 0? ¿Está definido x igual a 0 para esta función? ¿Formará parte del dominio? ¿Qué les parece? Veo que titila el chat. No, dicen Miguel. Todos acuerdan que no, ¿sí? No, Claramente no incluye porque, el 0. bien, todos nos vamos a dar cuenta entonces, siempre es importante que cuando nos den un valor, tengamos una función por tramos o a trozos, y nos den la expresión, mirar si hay un valor particular, en este caso el 0, si está incluido en alguna de los 2, 3, 4, los términos que tenga la función, ¿sí? Ver qué pasa en esos valores, porque si de antemano no están incluidos, y evidentemente yo ya me voy dando cuenta que esos valores no forman parte del dominio. ¿Qué hicimos entonces? Como nos pedía graficar estos ejercicios, yo me preparé en la misma aplicación que decía Fede recién ahí, utilizando GeoGebra, ¿sí? Vamos a centrar acá. Fíjense que yo puse, bueno, primero teníamos 2x más 4. Ahora bien, esta sería la 2x más 4 completa, ¿sí? Considerándola toda. ¿Qué pasaba con 2x más 4? Yo quería 2x más 4 solamente para los x mayores que 0. Por lo tanto, ¿sí? Lo que hice a continuación fue definirla para los valores positivos, ¿sí? Y entonces me queda solamente ese tramo de la expresión. Fíjense que solamente me toma esa parte de la recta, ¿sí? Porque está definida para los valores entre 0, mirando el eje X, de 0 a más infinito, ¿sí? Y del mismo modo, la otra parte de la expresión decía que para los x negativos o menores que 0 era 4 menos 2x. Entonces, yo primero grafico la 4 menos 2x si quieren completa, ahí está, ¿sí? Ahí la podemos ver.
Pero otra vez, solamente me interesa esta expresión para los valores negativos, ¿sí? Menores que 0. Entonces, acá yo ya grafiqué ese tramo. Noten que me queda como una B, ¿sí? Una B corta, ¿sí? Bien, entonces, mirando esta expresión, ¿qué podríamos decir nosotros respecto al dominio? Ya sabemos de antemano, acá, si nosotros nos acercáramos mucho a la expresión, vamos a ver, o podríamos encontrar que hay como un agujerito acá en 0, ¿sí? Un puntito podríamos incorporar de acá en 0 para este valor, en 0,4, podríamos poner un puntito, ¿por qué? Porque ese valor no lo va a estar tomando, porque dijimos al comienzo que como la expresión plantea solamente valores para los x mayores que 0 o menores que 0 y a 0 no lo toma, entonces ya de antemano podemos definir que en este caso entonces el dominio va a ser desde menos infinito a 0 y desde 0 a más infinito con 0 en ambos intervalos con paréntesis porque no lo está tomando, ¿sí? Entonces acá abajo, yo acá ya planteé, ¿sí?, que el dominio de la función son, bueno, ese intervalo menos infinito a 0 unido de 0 a más infinito. O también podrían escribirlo como los reales menos el 0, ¿sí? Son dos alternativas válidas, según cómo nos pidan la notación, y si no nos piden podemos utilizar cualquiera de las dos. Pero el ejercicio también nos pedía analizar la imagen. Y como ya fueron trabajando con los profes un poquito, la imagen la vamos a ver, ¿sí?, a partir de los valores que va tomando en el eje de la Y. Y fíjense que esta está definida a partir de qué valor. De qué valor para arriba podemos tomar valores. El dominio lo mirábamos en la X, la imagen así, sí, trazando. ¿A partir de cuánto? De 4. 4 dicen, Miguel. Y de 4 hacia arriba, hacia el más infinito. A más infinito. Exacto. Por eso es que la imagen pusimos que era de 4 a más infinito, ¿sí? Entonces ahí tenemos definida, en el primer ejemplo que les planteo, encontrando el dominio y la imagen a partir de la gráfica y considerando que se trata de funciones, ¿sí?, por tramos o a trozos, ¿sí? No sé si hay alguna duda con esto. ¿Sí, Sabri? Sí. Sí, justo te consultaban si incluías el 4 o no. Pregunta Bien. Ramiro. ¿No lo incluye el 4 ahí? O sea, ¿no va con corchetes ese? ¿Qué les parece? ¿El 4 forma parte de la imagen? ¿Cuánto vale en 4 la expresión? Si yo quisiera encontrar el valor funcional 4, ¿qué valor debería tomar la expresión en 4? O sea, ¿qué valor de X tendría que poner para...? ¿Hay un valor o yo me puedo aproximar a 4 y no tomarlo? Claro, 4 sería el valor funcional para 0 en caso de que existiera, pero como 0 está excluido, como dice Jael. Bien. Jael Bien, pone, bien. ¿no? Entonces, porque no se puede incluir el 0. Claro, ¿ven? Entonces, cuando veamos otros temas, avancemos en la materia, vamos a ver cómo redefinir funciones, y esto que está diciendo Jael es importante, así que no te olvides, porque lo vamos a volver a recuperar mucho más adelante en el avance de la materia, ¿sí? Por eso no lo podemos tomar. Brian dice que no entendió nada, Miguel. No entendió nada. ¿Qué es no entendió nada? Porque me imagino que no entendió por qué no incluíamos el 4. Lo demás ya entendido. Si yo quiero incluir el 4, ¿qué valor debería tomar la expresión para que me dé 4 acá? ¿Sí? Es el 0. Pero ¿qué pasaba con el 0 en el dominio? No estaba definido el 0. ¿Sí? Por lo tanto, si el 0 no está definida en el dominio, no hay posibilidades de que este valor 4 se pueda tomar. Por eso es en 4 abierto y no es con corchetes, ¿sí? Si yo tuviera el valor 0 definido, vamos a suponer que en cualquiera de estos dos tramos tuviera el mayor igual o el menor igual,
Entonces ahí estaría definido el 0, el dominio serían todos los reales, y la imagen entonces ahí yo pasaría a tener el 4 con corchete. No sé si ahí te ayuda Jael o Joel a verlo. No, Brian era. Brian era. Brian, perdón. Miguel, ¿sabes qué? Ya que estamos con ese tema, hay que tener ojo cuando grafican en GeoGebra, porque muchas veces, como GeoGebra tiene mucha potencia, nosotros podemos ampliar y ampliar y ampliar y seguir viendo las cercanías de 0. Muchas veces no nos encontramos con el huequito o el agujerito del que hablábamos antes que hay en la función, ¿sí? Porque nosotros acá podemos acercarnos, haciendo zoom, podemos acercarnos un montón en GeoGebra, pero nosotros si lo graficáramos eso en un papel, ¿Ven lo que dice acá, Sabri? tendríamos que en 4 hacer un circulito vacío, porque no lo podemos tomar. ¿Sí? ¿Sí, Miguel, te escucho cortado o soy yo la que se escucha cortada? No, Los no dos sé. se están escuchando cortados. A ver, ahí me escuchan mejor. Bueno, Sí. malísimo. Ahí. Orden. Perdón. Estaba explicando de lo de que tener cuidado con GeoGebra, porque grafica potencia como para que nosotros podamos hacer zoom, ¿sí? Si nosotros hiciéramos zoom en 4, hiciéramos zoom indefinidamente, siempre nos estamos acercando a 4, pero no lo estamos tomando. GeoGebra no hace circulitos. Creo que hubo una pregunta en el chat, pero en el foro, a veces se me confunden con los de análisis, por eso no estoy segura. Pero muchas veces pasa eso, que grafican con GeoGebra para verificar, y GeoGebra no hace los agujeritos, ¿sí? Bien. Guarda con eso, entonces está buena la aclaración. Vamos a este otro que rápidamente lo podemos ir viendo. Y noten que acá, a propósito, para trabajar esta cuestión de si toma o no toma el valor, si forma parte del dominio y demás, un poco fui forzando el ejercicio y armando algo ahí, inventando, como para que lo vean, ¿sí? Lo puedan visualizar. Planteé una constante 1 si x es menor o igual a 1. La recta x, si x está entre 1 y es menor o igual a 3, menos x más 6, otra recta, si x es mayor a 3 y menor o igual a 6, y 0 para los x mayores que 6. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo mismo, vamos a ir activando cada uno de los valores. Ahora, como ustedes ya están más prácticos, directamente fui tomando cada una de las condiciones. ¿Sí? La constante, que era 1, había que llegar hasta los valores menores o iguales que a 1, era la recta de esta constante en 1. Para los x mayores a 1 y menores o iguales a 3, ¿sí? Tenemos ese tramo de recta, la recta x, ¿sí? Yo podría dibujar toda la recta y quedarme solamente con el tramo que me está interesando. Después tengo esta otra recta, menos x más 6, para los x mayores a 3 y menores o iguales a 6, ¿sí? Ahí está ese tramo de la función. Y para los x que vienen desde mayores o iguales, mayores a 6, perdón, a ver, ¿cómo estábamos definidos? Mayores a 6, hasta el infinito, era, ¿sí? Una recta constante también en 0, ¿sí? Ahí tenemos a nuestra g de x. Bueno, a diferencia del anterior, noten que acá el 1 está incluido en esta parte de la expresión, ¿sí? Donde es una constante. Entre 1 y 3, obviamente el 1 acá no lo toma, porque ya lo tomó acá en la parte de arriba. Cuando la expresión vale x, es entre 1 y 3 inclusive, ¿sí? Cuando la expresión vale menos x más 6, que eso pasa entre 3 y 6, en 3 obviamente no lo toma porque ya lo tomó acá, pero sí lo considera al 6 y vale 0 para todos los valores mayores que 6. Entonces, como ven, todos los valores que por ahí yo les decía, presten atención cuando les dan un valor numérico, a ver qué sucede, si se toma, si no se toma. A diferencia del anterior, acá el 1 está incluido, acá está el 3 incluido y acá está el 6 incluido. Y como podemos observar en la gráfica, es todo un trazo continuo, ¿sí? Con distintos componentes, pero la curva, si yo tuviera que decir algo respecto del dominio, ¿qué podría decir respecto al dominio de esta expresión? A ver. ¿Sí? Va tomando todos los valores, ¿sí? Por lo tanto,
Si yo tuviera que escribir el dominio acá, podría poner, al igual que hicimos antes, que van a ser los reales, ¿sí? Como pusimos recién. Bien, ¿estamos todos de acuerdo que son los reales? Sí, estamos tomando distintos tramos, pero siempre todos los valores quedan incluidos en alguno de los tramos, tanto el 1, el 3 y el 6. ¿Y qué nos pasa con respecto a la imagen? ¿Qué valores toma la imagen? A ver quién acierta. La imagen la mirábamos en los valores funcionales que va tomando esta expresión g de x, ¿sí? ¿Qué valores toma como posibles? ¿Entre cuál y cuál está definido? A ver qué responden. Está Entre variado. 0 y 3, sí. Está variado. Entre A ver, 1 y 3, algún infinito vi por ahí pasar volando. infinito, Sí. a ver, para ayudarlo, orientarlo, ni menos infinito, ni más infinito. ¿Por qué? Porque fíjese que la expresión viene en el 1 constante, acá toma valores funcionales hasta 3, baja hasta 0 la expresión, y en 0 se hace constante. Es decir, claramente la imagen solamente va a poder tomar valores entre 0 y 3, porque esos son, fíjense, los valores entre los cuales oscila esta expresión. No toma valores ni por debajo de 0, ni por encima de 3. ¿Y cómo es en 0 y en 3? ¿Abierto o cerrado? Cerrado ya habían. Ah, ya habían dicho, bueno. Ah, sí. Perfecto. Cerrado habían dicho. Muy bien, porque como forman parte del dominio de la función, yo los puedo considerar esos valores porque se van a poder tomar tanto el 0 como el 3, ¿sí? Y entonces ahí tenemos definida la imagen de esa expresión. Esto es otro ejercicio que ahí, como decía Sabrina, en el punto 14, ¿sí? Les muestro rapidito antes que terminemos. En el 14 ve que tienen para graficar distintas expresiones, ¿sí? Y ver qué sucede en cuanto al dominio y la imagen de esas expresiones. ¿Ok? Miguel, ¿Sí? una cosita que quería comentar. Está bueno cuando tenemos la posibilidad de graficar la función, la manera de ver la imagen es prácticamente como la proyección sobre el eje Y de la función. Si podemos proyectar la función sobre el eje Y, ahí podemos ver el recorrido que hace. ¿Sí? Perfecto. Una proyección sobre el eje Y nos estaría dando exactamente de dónde a dónde consideramos la imagen. Bien. ¿Dejo de compartir? Aquellos que, Sabri, que habían hecho algunas preguntas, eran 2 ejercicios, creo, por favor los invitamos a que nos hagan la consulta en el foro de la unidad, ¿sí? De la unidad 1. Así podemos devolverle, hacer una devolución, ver las dudas que tienen. Insistimos con, cuando hagan una consulta, si pueden sacar una captura de pantalla o pueden sacar una fotito de lo que hicieron, sobre todo el procedimiento, donde tienen dudas, pero si viene un desarrollo previo de todo el desarrollo. Hubo alguien que, por ejemplo, me mostró algo que no le había dado Bhaskara, pude encontrar el error, pero si no había error en Bhaskara, a lo mejor había un error en la expresión previa, y por eso no llegaron los resultados. Entonces, a veces está bueno que si nos pueden capturar todo el desarrollo, entonces nosotros vemos si el error está donde ustedes preguntan o no hay un error que se venga arrastrando, ¿sí? Pero utilicen el foro. Es un recurso excelente. Nosotros todos los días vamos a estar atendiendo, de lunes a viernes, en la medida que haya actividad normal. Ayer fue un día de feriado, por eso por ahí no estuvimos tan activos en el foro, pero si no, vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan, ¿sí? Y mañana tienen consulta. Sí. ¿Sabri? Había en el chat una consulta sobre el ejercicio, preguntaban por qué la imagen iba con corchetes. Ya estamos cerrando la clase, pero después Leo dijo que era porque en el dominio estaban incluidos el 0 y el 3, y entonces me di cuenta que por ahí están un poco confundidos. ¿Podés leer el chat ahí? Ahí estoy viendo. ¿Por qué en el dominio el 0 y el 3 están incluidos? No, lo que yo dije... No es pregunta la de Leo, la de Leo me parece que es una afirmación sobre lo que pregunta el alumno anterior. Acá, Facundo, ¿por qué la imagen va con corchete? No terminé de entender. Claro, porque los valores, ¿sí?
al estar definido el dominio como los reales, entonces cualquier valor que pueda adoptar la expresión en el dominio, que el valor funcional me dé 0 o 3, yo lo puedo tomar, considerar porque el dominio está definido por los reales. Si en el anterior el 0 no estaba definido el dominio, por eso no podía tomar el 4 dentro de la imagen. En cambio ahora la imagen es entre 0 y 3 y puedo tomar, los puedo tomar al 0 y al 3 porque el dominio de la función está definido para los reales. ¿Sí? No sé si eso te aclara la duda, Facundo. Y la clase de consulta mañana, sí, es de 16 a 18, como venimos teniendo habitualmente los viernes, ¿sí? Les iba a decir que intenten... Sí, la afirmación de Leo estaba media mal. Quería avisarles que intenten graficar las funciones del punto 3, pero que más adelante hay funciones un poquito más complejas que son con corrimientos, reflexiones, esas las van a ver la clase que viene en la teoría. Por eso no avanzamos tanto con la gráfica de funciones, por ahí alguna que otra en GeoGebra, pero después de que vean corrimiento y vean reflexión, estiramiento y demás, ahí encaramos de nuevo a graficar, ¿sí? Por ahora traten de graficar las elementales, las que son sencillitas, con esas dos cositas que les indiqué para el punto, creo que era el 3D y el 3G, que lo volví a repetir en el chat. Así que bueno, con eso creo que terminaríamos la clase de hoy. Bueno, los dejamos por hoy. Mañana la consulta es a las 4. A las 4, pero A si las tienen 4. dudas en el foro van preguntando, ¿sí? Que tengan Bueno. buenas tardes Sí. todos, chicos. Bien. Chao, chicos. Chao, Chao, Sabri. chicos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.